Bueno, entonces estamos aquí en una de las últimas clases de Electrotecnia 1 y vamos a ver con cierto detalle el tema de corrección del factor de potencia como culminación de lo que sería los circuitos de componentes pasivos para corrientes alternas. Yo quería comenzar esto compartiendo la pantalla y mostrando una foto de por qué hay que compensar el factor de potencia. Ahí está Ibarra. ¿Por qué hay que compensar el factor de potencia? Entonces he preparado específicamente una foto real sobre este tema. Entonces, ahí está. No sé si se llega a ver la foto esta. Perdón, ¿se ve la foto? No, ahora. No, profe. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí está. Bueno, a ver, yo no quiero mostrar de quién es esto, pero quisiera mostrar la fecha. 11 de mayo ya mostré, 11 de mayo. ¿Sí? O sea, esto es reciente. 11 de mayo. Factor de potencia, NIS tanto, no quememos. Bueno, nos dirigimos a usted para informarle que de acuerdo al registro del medidor colocado en vuestro suministro, se ha detectado el valor de coseno phi 0,770000 en el periodo 20-2004. Ah, no, 04 del 2020. Valor inferior al de 0,85 que exige la reglamentación vigente. Un factor de potencia inferior a 0,85 indica que existen artefactos eléctricos con elevados consumos de energía reactiva, situación que conviene ser corregida ya que produce una excesiva circulación de corriente eléctrica en sus propias instalaciones, así como en las redes del sistema de distribución de energía de esta distribuidora, con sus consecuentes daños por efectos de sobrecargas y disminuyendo la capacidad de transporte. Esta situación provoca además variaciones de tensión que afectan el funcionamiento y rendimiento de sus artefactos eléctricos. Es por ello que DESA, Sociedad Anónima, notifica a usted que tal situación, otorgándole un plazo de 60 días a partir de la fecha de la presente para la normalización del factor de potencia. Si transcurrido este plazo aún no se hubiera corregido la normalidad, esta distribuidora está facultada a facturar el recargo correspondiente a partir de la primera facturación que se emita con posterioridad a la comprobación de la anomalía y hasta tanto la misma no sea subsanada, según lo establece el contrato de concesión, capítulo segundo, inciso 7, y su ampliación según resolución número 11.8 de 98, anexo 1, inciso 4 del ente regulador de servicios públicos en RESP. Este recargo corresponde a un porcentaje sobre los cargos facturados según se indica a continuación. Para 0,77, recargo 10% con un coseno phi menor al 0,85 y para un coseno phi menor al 0,75, 20%. O sea que este cliente está a punto de tener un recargo del 20%. Cuando el medidor, el valor medido del factor de potencia fuese inferior a 0,60, esta distribuidora podrá suspender el servicio eléctrico en el suministro en cuestión hasta tanto adecue sus instalaciones a fin de superar dicho valor, quedando a vuestra disposición para cualquier consulta, Se dan cuenta que cuando hablamos del factor de potencia no estamos hablando de algo supuesto, sino estamos hablando de algo real. O sea que realmente ocurre y que podemos tener consecuencias importantes que pueden ir desde un cargo adicional hasta la suspensión del servicio. Entonces,
tema de corrección del factor de potencia es importante. Entonces tenemos que ver primero qué es el factor de potencia. Yo voy a empezar a hablar del factor de potencia desde un punto de vista un tanto... acá hay uno que está esperando. Desde un punto de vista bastante razonable, o más o menos razonable. Nosotros tenemos nuestra... ¿Se ve la pantalla, perdón? Sí, profe. Sí. Tenemos nuestra potencia activa. ¿Sí? Potencia activa. Oh, ahí está. Y tenemos nuestra potencia reactiva. Vamos a ponerle potencia reactiva. Ahí está. Y entre la potencia activa y la potencia reactiva está la llamada potencia aparente. ¿Sí? Esto es lo que se suele llamar el triángulo de potencias. ¿Sí? Y en el medio del triángulo de potencias lo que tenemos es el ángulo φ. El ángulo φ es el ángulo que forma la potencia aparente contra el eje, que es la potencia activa. Entonces, acá tenemos la potencia aparente. Ahora, ¿cuál es la conclusión que tenemos? Que nosotros vamos a tener el ángulo φ y como la potencia activa es el cateto adyacente, entonces esta potencia activa va a ser la potencia aparente S por coseno de φ. ¿Sí? O sea, eso es simplemente trigonometría. La potencia aparente es lo que nosotros llamamos S. O sea, potencia aparente S. Y la potencia activa es P. ¿Mm? Y la potencia reactiva obviamente va a ser el cateto opuesto. Entonces, como cateto opuesto, va a ser S va a ser igual a S por el seno de φ. ¿Sí? O sea, esto es trigonometría pura. Entonces, ¿qué vemos acá? Que en la medida en que disminuye la potencia reactiva, no es que aumenta la potencia activa, sino que disminuye la potencia aparente. O sea, queda claro que si nosotros disminuimos la potencia reactiva a un nuevo valor, ¿sí? Por ejemplo, acá, si nosotros disminuimos la potencia reactiva, el valor de la potencia aparente va a ser menor. Ahora, ¿esto por qué es importante? Fíjense la nota que decía Edesa, es cuando usted tiene potencia reactiva alta, lo que está haciendo es que circule no solo más corriente en sus propios cables, sino más corriente en toda la red. O sea, sus propios cables van a tener más corriente, pero también la red va a tener más corriente. Corriente que
no se puede aprovechar. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se puede aprovechar? Y entonces por eso vamos a ver ahora un pequeño video que por ahí les va a dar la pauta de algo de esto. Fíjense que acá nosotros tenemos, vamos a ver si podemos verlo en pantalla completa. Que el factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Y esto qué nos está diciendo a nosotros? Nos está hablando de eficiencia. Porque, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es siempre lo que realmente se aprovecha de algo dividido en lo que se gasta. Entonces, si nosotros lo que realmente aprovechamos es la potencia activa y lo que se gasta es la potencia aparente, eso es la eficiencia. Es decir, que el factor de potencia es la potencia activa, que es lo que realmente se consume, dividido en lo que se gasta. Eso es la eficiencia en general. En este video hacen una asociación bastante buena entre, o sea, para especificar qué es lo que significa, entonces ponen el ejemplo de un vaso de cerveza. En un vaso de cerveza lo que se consume es la cerveza y lo que no se consume es la espuma. Pero uno paga por todo el vaso. Entonces, en la medida que uno tiene mucha espuma, está pagando cosa que no va a consumir. Entonces, cuanto menos espuma haya, que es lo que no se usa, pero que sí se paga, entonces estamos pagando por una cosa que no vamos a usar. Entonces, justamente, el ejemplo es válido que la potencia aparente es justamente la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. Por eso es que el factor de potencia, justamente, es la potencia consumida directamente la aparente. O cuánta cerveza realmente hay dividido cuánto es el vaso que consumimos. Entonces acá fijémonos. Si lo ponemos en un triángulo de potencia, la roja es la potencia aparente, la violeta es la potencia activa y la verde es la potencia reactiva. Entonces vamos a asociar justamente la cerveza, el vaso de cerveza, con la potencia reactiva. Cuanto más potencia reactiva es como tener más espuma. Pero nosotros pagamos. Entonces esto lo podemos ver como tranquilamente como ecuaciones. ¿Por qué? Porque acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. La potencia activa es igual a la potencia reactiva por el coseno phi. La potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno de phi, que es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, la potencia aparente va a ser el triángulo rectángulo, o sea, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y va a ser la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Y el factor de potencia es justamente el coseno phi, que es la potencia activa más la potencia aparente. Entonces acá tenemos claramente esto. Pero la pregunta es, ¿en qué se gasta? O sea, ¿de dónde produce esta espuma? ¿Qué es lo que hace que se gaste esta potencia activa? ¿En qué se gasta la potencia reactiva? Entonces, la potencia activa la veamos en este motor. Fíjense que acá tenemos dos motores con diferentes factores de potencia. Los dos van a producir 10 kilowatts, ¿sí? Los dos
10 kilovatios y los dos están alimentados con la misma tensión de 415 voltios, pero los factores de potencia son diferentes. Entonces, en la potencia aparente, en un caso, va a dar 11,5 kilovolt ampere, que es la forma en que se ve la potencia aparente, en kilovolt ampere. En cambio, el otro va a dar 10,9. La potencia reactiva en un caso va a dar 5,7 kilovolt ampere reactivo y en el otro va a dar 4,3 kilovolt ampere reactivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene menos espuma, el que tiene un mejor factor de potencia. Entonces, en un caso vamos a tener que hay un consumo de potencia aparente mucho mayor, lo cual nos lleva a que esa energía simplemente se está desperdiciando de alguna forma en cuanto a la corriente que circula. En cambio, cuando tenemos un factor de potencia bueno, entonces no se está desperdiciando. Ese desperdicio lo pagan todos, lo pagan los consumidores y lo paga la distribuidora. Pero ¿qué es lo que afecta? O sea, ¿por qué hay pobre factor de potencia? Fíjense que nosotros podríamos tener un sistema que sea totalmente resistivo, con lo cual la tensión está en fase con la corriente. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un circuito que no sea puramente resistivo? En ese caso, podríamos tener que los fasores no estén así como en el circuito resistivo, en donde el fasor de tensión y el fasor de corriente estén alineados. En cambio, cuando tenemos un circuito inductivo, nosotros tenemos una desviación y tenemos un retraso de corriente entre la tensión y la corriente. O sea, ese retraso que hay entre la tensión, que es la azul o celeste, y la corriente, que es la roja, nos va a traer el problema. Y ese retraso se produce justamente en lo que vemos acá, que es que hay la necesidad de generar campos magnéticos en el motor, ¿sí? Campos magnéticos, y esos campos magnéticos son la espuma. O sea, para que el motor gire, nosotros tenemos que generar un campo magnético. Y ese campo magnético, ese es justamente la energía reactiva. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien necesitamos la energía reactiva para que funcione, nosotros no aprovechamos la energía reactiva. Es como la cerveza. Si uno tira la cerveza en el tarro, la espuma va a aparecer sí o sí porque es parte del proceso de la cerveza, de tirar la cerveza en el tarro. Pero ¿qué vamos a tomar? Es solamente la cerveza, no la espuma. Y por lo tanto, nos convendría que no haya espuma. Entonces, eso se puede compensar mediante un capacitor, y ese capacitor lo que hace es aprovechar el efecto del capacitor, que es de adelantar la corriente con respecto a la tensión. Entonces nosotros vamos a tener que, si adelantamos la corriente con la tensión, vamos a compensar, por eso se llama compensación del factor de potencia, el retraso que produce la corriente de tipo inductiva. Y esto se hace justamente con un capacitor. Entonces, colocando un capacitor o varios capacitores, vamos a tener entonces la compensación del factor de potencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta a nosotros esto? Entonces vamos a hacer una nueva sesión de Zoom y vamos a calcular cuánto nos cuesta, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿En dónde se coloca el capacitor, profe? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero básicamente vamos a ver que se coloca en paralelo con los cables de entrada, o sea, en paralelo con toda Pues, la instalación. O sea, cuando conectamos el capacitor, como que lo intentamos hacer al circuito resistivo puro, ¿o no? exactamente, cuando conectamos el capacitor lo estamos llevando al circuito, a un circuito que se comporta como resistivo puro, exactamente. Profe, en el video decía que también poniendo condensadores también hacía que para mejorar el factor de potencia, digamos.
Es que condensadores y capacitores es lo mismo, son dos formas Ah, de decir la misma palabra. A veces se le dice bien, condensadores y otras veces se le dice capacitores. ¿Sí? bien. Bien, no sé si hay otra pregunta. Bien, Profe, ¿qué efecto causa si la reactancia es capacitiva? muy En el buena circuito. pregunta. Lo que hace es que la tensión se eleve innecesariamente. Está muy buena tu pregunta y es muy coherente, por eso es que ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo hay que conectarlo a los capacitores, porque tu pregunta está muy bien y el efecto es que haya una elevación de la tensión innecesaria. ¿Sí? O sea, si nosotros no tenemos un retraso lo suficiente, o sea, si sobrecompensamos, lo que vamos a tener es un aumento de la tensión innecesario. O sea, vamos a estar afectando al circuito porque vamos a tener una elevación de tensión innecesaria. ¿Sí? Es eso. Bien, Bien, profe, gracias. ahora entramos dentro de un ratito al nuevo Zoom.